Muy buenos días, muy buenos días a Días. todos. Buenas tardes para quienes se conectan de otras partes del mundo. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este encuentro que nos vincula con la celebración de biodanza para la honra de su creador, Rolando Toro, cuyo legado y trayectoria nos inspira año tras año a provocar estos encuentros y que en este 2026 fue inspirado bajo la consigna abrazar la vida, preservar lo humano. Agradecemos profundamente a nuestros asociados y participantes del día de hoy que se hayan tomado este hermoso tiempo de conectarse para compartir este nutritivo espacio de aprendizaje y de reflexión. Mi nombre es Evelyn Ulloa. Hoy tengo el honor de moderar esta presentación y acompañarlos en esta experiencia de intercambio. Hoy nos convoca un tema de mucha relevancia para profundizar en él. Contamos con la presencia de un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Juan Ramón Hernández. Él es profesor didacta de biodanza, director de la Escuela de Biodanza Costa del Sol de Málaga, en España. También es profesor de biodanza en la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz y presidente de la International Biodanza Federation de la IBF. Él es escritor y es autor de un libro, se llama El Octavo Poder, la palabra vivencial, aparte de otras obras que él posee de poesía y narrativa. Más allá de su destacada trayectoria, su enfoque hoy nos permitirá explorar nuevas perspectivas sobre este tema que nos trae hoy, que es el poder de la palabra en biodanza, que es el tema que vamos a indagar hoy y que vamos a explorar hoy con esta hermosa presentación. Entonces estamos seguros de que su intervención va a ser de mucho provecho para todos los asistentes. Antes de cederle la palabra a nuestro querido ponente, pues quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por su presencia activa en este día de hoy, por generar esta posibilidad de encuentro y ya que su participación pues es la que le da sentido a todo esto que estamos provocando con esta celebración. Les recordamos a todos mantener sus micrófonos cerrados para que tengamos un buen audio durante todo el proceso. Y bueno, sin más que hacer referencia, vamos a recibir a Juan Ramón Hernández. Este espacio es de aquí en adelante tuyo, Juan Ramón. Estamos aquí al servicio. Al final tenemos un espacio para preguntas. Mm. Bienvenido. Muchas gracias a la comunidad de biodanza de Venezuela, en primer lugar a los facilitadores de la asociación, por este espacio y por todo lo que seguramente están creando, abriendo espacios de luz, a espacios de biodanza que tanta gente necesita. Decirle en primer lugar que como representante del Consejo de la Federación apostamos precisamente por la participación de las asociaciones de facilitadores, su integración cada vez más plena en la federación, porque tiene una maravillosa labor que hacer. Sois la base de biodanza. Todos los que facilitamos grupos regulares, veo aquí algunos alumnos de mis grupos regulares que quiero saludar muy especialmente de España. Esa es la base de biodanza. O sea, todo lo demás está al servicio de esa base, de esos grupos que cada día en distintas partes del mundo se reúnen para hacer el milagro que cada vez logramos con nuestras sesiones de biodanza. Esos pequeños milagros que son tan importantes para el mundo. Y ofrecerles toda mi disponibilidad y del consejo del que formo parte. Precisamente vengo de una reunión del consejo directivo, apenas sin descanso paso a estar con ustedes, en la que estábamos hablando precisamente de un proyecto que tenemos de potenciar la participación asociativa. Pero voy al tema ya de la palabra en biodanza, agradecer a todas las personas que están aquí presentes. Precisamente vamos a utilizar este medio hoy, el medio de la palabra. Cuando estuvo la pandemia, vino esta gente de Zoom, esta empresa, con este producto y nos abrió estas posibilidades de encuentro, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho hace años que podíamos dialogar personas de todo el mundo en este espacio, más allá de la distancia y del tiempo? Acá son ya iniciándose la tarde,
Sé que algunos de ustedes están madrugando, tomando el café de la mañana, y es hermoso eso, quería reseñarlo. Bueno, soy una persona que por instinto y vocación y por esas circunstancias que la vida va generando en cada uno de nosotros, me he volcado mucho en la expresión con la palabra. Y para mí siempre ha sido un tema de reflexión profunda. Y esto lo he llevado a mi trabajo en biodanza. Fíjense que lo que más les suele llamar la atención muchas veces a las personas que vienen a biodanza, y les invito a recordar la primera vez que fueron a biodanza. Y su facilitadora o su facilitador les dijo, bueno, pero es que aquí no hablamos. Tenemos un espacio de trabajo en el que le retiramos la palabra, excepto en el relato de vivencia, obviamente, en la presentación inicial al grupo, y nos convertimos en los amos y dueños de la palabra. Tenemos el monopolio de la palabra en la sesión. De hecho, algún alumno me dijo alguna vez, ah, sí, claro, nos quitas la palabra, pero tú hablas todo lo que tú quieres. ¿Mm? Mi reflexión es sobre cómo usamos ese poder, porque es un poder, es un poder. ¿Mm? Y no lo decimos solo en biodanza, sino que el poder de la palabra está estudiado por muchas ópticas, desde científicas, filosóficas, psicológicas, marketing, esa capacidad que tiene la palabra de conmover, de seducir, de impactar en las personas, ¿no? Todos seguro que tenemos algún libro que nos cambió la vida, algún diálogo con un amigo que de repente nos hizo comprender algo, o una reflexión interna con ese lenguaje interior que todos usamos en el pensamiento que realmente modificó nuestra vida. La palabra puede modificar nuestra vida para bien y para mal. Quizá esa frase hiriente que nos dijo nuestro papá o nuestra mamá un día nos dejó una herida profunda. O al contrario, una intervención maravillosa, positiva en la familia nos dejó marcados para bien. Que la palabra realmente tiene un valor y tiene un poder, tiene de hecho una energía. En el libro que ha mencionado Evelyn, dedico precisamente algunos capítulos a estudiar eso, a estudiar de dónde viene ese poder de la palabra, desde el punto de vista hasta religioso, espiritual. Recuerden esa famosa frase de al principio era el verbo y el verbo se hizo carne. El poder de la palabra en los contextos religiosos, en la filosofía, Era el verbo y el verbo era Dios en el y Dios el pensamiento y también en la neurociencia, que cada vez estudia más la palabra ya no con un contexto exclusivamente lingüístico, sino en sus vinculaciones emocionales y en su impacto en el sistema neuromotor. Cuando por primera vez mi proceso de, como todos ustedes, ¿no?, de conocimiento de biodanza me llegó ese maravilloso artículo de Rolando de los 7 poderes de biodanza, que tantos talleres de biodanza ha inspirado. Me llamó la atención que no apareciera allí el poder de la palabra. El trance, la caricia, el poder grupal, el poder de la expansión de conciencia, la metodología vivencial, el poder de la danza. Y sin embargo, la palabra no aparecía. Pero cuando uno conoce la biografía de Rolando, ve, si no la ha conocido personalmente, ve sus vídeos o lee sus textos, se da cuenta de que era un apasionado de la palabra. No sé si conocen que cuando él viajaba, esto me lo han contado, esto yo no lo sé directamente, pero son fuentes fiables, y tenía que rellenar los típicos papeles que rellenamos cuando vamos de un país a otro, que no, y hay que rellenar el papel de entrada al país que te pregunta profesión. Él no ponía ni psicólogo ni profesor de biodanza, ponía poeta. Quien pudiera tener uno de esos papeles, que pudiera, Rolando Toro, profesión poeta. De hecho, fíjense que Rolando escribió muchos más libros de poesía que de biodanza. Creo que tiene, son 15 o 17 libros de poesía, que ojalá se puedan volver a publicar, porque algunos son excelentes y muy conmovedores además. Para él la poesía era una pasión absoluta. Y con los que han tenido la suerte de estar con él
de indirecto, o cuando le vemos en los vídeos, vemos esa pasión cuando él hablaba. Una palabra que te llegaba y te conmovía profundamente. Yo siento que Rolando hizo una opción deliberada en no poner énfasis en la palabra, precisamente para llevarnos a las otras dimensiones menos valoradas por la cultura. Porque es cierto que en nuestra cultura hay un exceso de palabras, exceso de análisis, exceso de discurso. Y Rolando nos quiere llevar al cuerpo. Pero a la vez es cierto que hay que reconocer que hay un poder en la palabra y que a nosotros, los facilitadores y facilitadoras de biodanza, se nos ha concedido ese poder para usarlo bien o mal, para aprovecharlo o apenas aprovecharlo. Es como si nos hubieran dado, y lo digo así sin eufemismos, una bomba atómica, un misil de detonación que podemos usar solamente como un cerillo o podemos usarlo como ese misil de detonación que es. El adecuado uso de la palabra por parte del facilitador es esencial en el proceso vivencial. Esencial, tanto para equivocarnos y quizá distorsionarlo, como para potenciarlo. En mi intervención voy a hablar de las dos cosas. En el tiempo que tenemos no vamos a poder desarrollar plenamente este apartado. O sea, yo he escrito un libro de 200 páginas y que no les voy a leer aquí, tranquilos. Luego les digo si tienen interés dónde lo pueden conseguir. Porque me apasionó. Al principio era un librito y fue creciendo y creciendo, porque los libros tienen eso. Los libros devoran al autor. Cuando son apasionados, devoran al autor. Uno empieza a escribir con una dirección y el libro al final te lleva a donde te quiere llevar. Mi primera reflexión es: ¿quién habla cuando facilito? ¿De dónde surge mi voz? Recientemente conversaba con una persona que está haciendo un curso para educar su voz. Muy interesante, porque lo da una persona que trabaja la conexión con las emociones. Y para mejorar su voz, que quiere mejorar su voz, le dijo, bueno, es que tenemos que ver de dónde sale tu voz. Esta persona ha habido otros cursos anteriormente en que esto de dónde sale tu voz era exclusivamente físico. Sale de tu garganta, tus pulmones, de tu vientre. Si sale del vientre, fíjense que esto es muy interesante porque conecta con esa parte instintiva más profunda del cuerpo. La voz es más fácil de proyectar y conecta más con nuestro ser real. Pero además le hablaba de emociones y hacía ejercicios como: vas a cantar esta canción pensando en alguien que te enfada mucho. Vas a cantar esta canción pensando en algo, un recuerdo muy bonito de la infancia. Y esta persona veía cómo su voz cambiaba según la emoción insertada en su cuerpo. Pero también le hacía ejercicios para cantar cuando estaba distraída y cantar en un acto de presencia plena en el aquí y ahora. Desde ahí va mi pregunta. Cuando hablo en mi grupo, ¿quién está hablando? Saben muy bien, seguramente, que en psicología se habla mucho de que el ego se convierte en un personaje y que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida representando el personaje que nuestro ego va creando para ser reconocidos, para que los demás nos quieran, para cumplir las expectativas de los demás, o nuestras propias expectativas. Pero detrás de eso está esa identidad que estamos construyendo en el proceso de biodanza. Esa identidad integrada, más auténtica, más allá de lo que se nos ha dicho que debemos ser. Precisamente facilitamos procesos de identidad en biodanza. Entonces, la voz del facilitador está absolutamente vinculada a su proceso personal de identidad, a cómo se sitúa él o ella en la vivencia. Si se sitúa desde el marketing, se sitúa desde el personaje inseguro que necesita la aprobación del grupo, de si se sitúa desde una intención externa, no quiero conseguir esto del grupo, no me refiero a objetivos vivenciales, necesito que sigan viniendo porque si no me falta la plata.
¿Desde dónde me sitúo ahí? Porque para mí es absolutamente esencial. Y en este libro precisamente reflexiono mucho al respecto, de ese trabajo personal del facilitador de depurar su voz, que en la práctica va muy ligado a depurar su proceso de identidad. Todos los que somos didactas y hemos hecho supervisiones de alumnos y alumnas noveles, y aquí hay una alumna a la que le estoy supervisando en este tiempo, está en este espacio, ¿vale? Pues observamos cuando vemos estos alumnos que nos da cierta pena, pero a la vez lo comprendemos, que los nervios iniciales limitan muchas veces lo que sabemos que pueden dar, que pueden ofrecer. Hay un trabajo personal en la facilitación que es ir adquiriendo la confianza, la seguridad, para poder realmente expresarte plena y libremente en el grupo. Una seguridad que viene primero del aprendizaje propio de nuestra profesión, que te lo va a ir dando, pero viene también de mantener el proceso personal. Quizá algunas personas cometen el error de acabar su formación y no seguirse reciclando, no seguir vivenciando. A veces me encuentro con algunos colegas y les pregunto, ¿y tú cuándo vivencias? Directores de escuela, didactas, facilitadores. No, bueno, en mis grupos. Pero tú sigues vivenciando, sigues teniendo un proceso vivencial. Creo que todos nosotros deberíamos sentir que nunca vamos a terminar este maravilloso camino del proceso de construcción de nuestra identidad en biodanza. Y hago énfasis en esto porque realmente mucha gente me dice, Juanra, ¿cómo podría mejorar mis consignas? ¿Cómo podría mejorar mi forma de hablar delante del grupo? Y siempre les llevo a este tema. Bueno, sí, claro, pero es que es importante realmente. Luego hay otros consejos técnicos que alguno puede que comente acá, ¿no? El hecho de que tengamos ese poder de la voz en la vivencia nos hace replantearnos muchas cuestiones. Cuestiones éticas, cuestiones estéticas, ¿por qué no? Lograr una voz hermosa, una voz susurrante. Yo suelo decir, cuando doy también talleres en escuelas de formación, en Argentina tengo 2 este año, sobre el uso de la palabra en la facilitación. Y suelo decir que tenemos que trabajar 3 conceptos que les van a parecer muy de historia de la literatura o de lingüísticos, que son dramaturgia, narrativa y poética. Y voy a seguir un poco ese esquema en esta parte primera de mi intervención. Quiero dejar bastante tiempo para sus preguntas al final. ¿Por qué dramaturgia? Podría haber dicho teatro, pero prefiero decir dramaturgia, porque tiene algo de connotación con la palabra liturgia, ceremonia. Somos oficiantes de una ceremonia. Y debemos de ser conscientes de ello. No para ponernos en unas poses, oh, querido grupo, no para eso. Quizá hable más al respecto dentro de un momento. Sino para sentir que oficiamos una ceremonia cotidiana, despojarla de todo lo innecesario, pero darle ese valor sagrado de ceremonia cotidiana. Y ser conscientes de que al igual que cualquier ceremonia, hay un oficiante. Hay una persona que lidera esa ceremonia y que con su voz genera procesos. En la dramaturgia de la voz está la capacidad de conectar con nuestra propuesta. Si hemos diseñado una sesión de biodanza que tiene, por ejemplo, un juego, tener la capacidad de cuando damos esa consigna, conectar con el juego, con la alegría. Imagínense yo diera una consigna, bueno, ahora vamos a hacer un juego, que es el juego de ahora o nunca, o el juego del 1, 2, 3 y 4. Estoy exagerando, obviamente. Pero es evidente que si yo me conecto con esa alegría y le digo, bueno, vamos a jugar ahora, vamos a encontrar la posibilidad de volver al patio de recreo de la escuela como niños inocentes que juegan, estoy transmitiendo también una consigna existencial desde mi voz. O sea, mi propia voz está transmitiendo una consigna existencial. Entonces hay una capacidad que podemos desarrollar como facilitadores
de ir modulando nuestra voz y la elección de las palabras que hacemos de acuerdo al ejercicio que estamos realizando. Y hay una diferencia clara entre una facilitación, como les diría, monótona, con el mismo tono de voz, con la misma expresión, durante toda la sesión. Yo podría decir, me permito afirmar que esa voz no respetaría la curva de biodanza. O sea, la curva de biodanza afecta a todos los elementos metodológicos que usamos al desarrollar una vivencia. Entonces, integrar estos elementos es súper importante. Esa capacidad, en cambio, de llegar a una regresión y ser como una voz susurrante que acaricia a las personas, que se incorpora con la música. Y todos en nuestro trabajo seguro que hemos ido descubriendo todo esto. No es algo que yo me haya inventado, es algo que todos vamos comprendiendo y descubriendo. Y es bueno que lo valoremos. Que cada ejercicio quizá el volumen de la voz va a ser más alto o más bajo. Que el tipo de tono va a ser de una forma o de otra. Todo esto acompañado con la gestualidad que le da el valor al lenguaje. En la dramaturgia sí quiero introducir un concepto ético. Dramaturgia no es teatralización, no es impostación. Deberíamos de huir de cualquier forma de facilitar que fuera ajena a realmente nuestra conciencia personal de ese momento. Impostar un personaje súper seductor o teatralizar en exceso puede ser muy llamativo, muy atractivo a nivel de marketing para algunos alumnos, pero puede frenar su proceso vivencial. Cuando un alumno siente que su facilitador no está siendo auténtico, que hace una danza maravillosa, pero que no hay una conexión que le conmueve, y lo pasamos ahora a la palabra, le suenan a discursos, le suena algo un poco impostado, teatralizado, ahí surge o bien una duda, o bien algo peor todavía, que es sentir que ese es el camino de biodanza. El camino de biodanza es crearte un personaje de biodanza. De forma que el alumno comienza a imitar la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar, los gustos de su facilitador. Yo me extiendo mucho más en ese libro al respecto, con detalles que son, creo, muy interesantes. Pero siempre tenemos que estar vigilantes ante esto. Vigilantes ante quién soy cuando facilito. ¿Soy yo? ¿O estoy creando un personaje un tanto falso cuando facilito que en el fondo no soy yo? Quizá porque imito a otros facilitadores, a otros grandes didactas, quizá porque creo que yo realmente no llego a lo que tengo que hacer, o quizá porque lo utilizo como una herramienta de marketing. Mi experiencia personal, que obviamente es discutible como todas las experiencias personales, es que cuando uno trata más de ser auténtico, más procesos profundos genera en sus vivencias, más feliz se siente dando vivencia, y sus grupos realmente hacen una conexión con él más auténtica desde lo que realmente significa el verbo de facilitar. No somos profesores, no somos guías, no somos maestros, no somos gurús, no somos terapeutas, somos facilitadores. Y la palabra debe estar al servicio de esa facilitación. Dejo solo estas pinceladas de dramaturgia. Narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque en el fondo, una vivencia debería ser una historia. ¿A quién no le gusta una buena historia? ¿A quién no le gusta una buena novela, un buen cuento, que te cuente una historia que te apasiona, una buena película, que tiene un argumento, que ves que va llevando a un lugar y acaba con un final? Quizá con cierta frecuencia, por las prisas de nuestros trabajos, de nuestras agendas, tendemos a hacer vivencias en las que sí, bueno, seguramente hay una buena curva con ejercicios, pero los alumnos lo perciben como ejercicios fragmentados. No van sintiendo el por qué ahora que estábamos haciendo esto, ahora hacemos esta otra cosa. Entonces, mi experiencia personal y de las grandes didactas que admiro es que si uno dedica un poquito de tiempo a decir qué quiero contar hoy en mi vivencia,
En el libro que hago referencia, uso mucho las técnicas del cine, la escritura de guión del cine, que tiene procesos muy simples, de pasos de argumento, y pensar qué cuestión atractiva voy a poner, qué dificultad voy a plantear, que realmente suele coincidir con las dificultades de la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo va a haber una cierta resolución y cómo voy a terminar esta historia? Seguramente ustedes ya lo están haciendo, y hacen un taller, por ejemplo, sobre la primavera, aquí en Europa que estamos en primavera, o allá en otoño que están en algunas latitudes. Y a veces en esos talleres sí construimos más una historia. Yo les invito a experimentar, construir siempre una historia en una vivencia. Y que las consignas no sean específicas exclusivamente de ese ejercicio, sino que hagan hilazón al anterior ejercicio y preparen para el siguiente. Y que haya un hilazón. Hay un concepto que me encanta mucho aplicar aquí a biodanza, que es el concepto de flujo creativo. De hecho, he tenido discusiones, diálogos muy interesantes con otros colegas sobre el flujo vivencial. Generar el flujo vivencial. Una expresión que en alguno de sus escritos, pero no demasiado para mi gusto conocidos, habla Rolando. Rolando habla de conseguir el flujo vivencial. Esa sensación de flujo vivencial la que envuelve al alumnado, al grupo, en una sensación de que todo va sucediendo de forma natural, y es lo que genera que al final de la vivencia digan, wow, llegué hasta aquí y me ha sido fácil. Eso es facilitar. ¿Cómo lograr ese flujo vivencial, ese encadenamiento en el que la vivencia no se percibe como pequeños, como diría, eslabones de una cadena, sino como un continuum? Por supuesto, con la elección de músicas, por supuesto, con la elección adecuada metodológicamente de la secuencia de ejercicios, pero también mucho con la palabra. Algo que suelen decirme de forma positiva muchos alumnos de mi grupo, dice, me encanta cómo nos vas envolviendo y nos vas seduciendo con una historia. ¿Mm? Hay muchos trucos para ello, evidentemente, pero simplemente lo básico es decir, cuando elabore mis consignas, decir, ¿qué historia quiero contar? Y eso ayuda mucho, ¿saben qué? Ponerle un título a la vivencia. Y no un título tipo, hoy voy a fortalecer los vínculos, sino un título poético. Por ejemplo, la vivencia que yo hice ayer con mi grupo en la universidad en Algeciras se llamaba Danzando el Misterio. Ya de entrada, y el que yo les digo, en la sesión de hoy se llama Danzando el Misterio, ya les genera, wow, el misterio. Y hablamos un poquito al respecto, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es para usted la palabra misterio? ¿Qué les genera? Les abro vías un poco de, como de estimulación, de apertura al respecto, ¿no? Pero yo luego diseño esa sesión en ese sentido. Y utilizo prácticamente la palabra misterio en todas las consignas, con distintos matices, obviamente, y buscando encadenar que haya una secuencia lógica, ¿eh? Durante la sesión. Y me parece un terreno fantástico a explorar, ¿eh? Y que creo que no siempre es explorado, ¿eh? Y que da otorga una calidad y una calidez afectiva muy importante para las vivencias. El otro aspecto del que quería hablar, que es quizá mi especialidad, es el aspecto poético. En esta propuesta que he hecho en este libro, yo hago muchas aportaciones, pues yo qué sé, desde cómo dar teoría en biodanza, a la parte incluso de las consignas motoras, cómo lograr mayor precisión, a cómo colocar las consignas de acuerdo a la neurociencia, a las neuronas espejo, la teoría polivagal, que es un tema muy interesante, ¿vale? Y pongo un simple ejemplo. A veces, por falta de conciencia de estas cuestiones de neurociencia, rompemos el flujo vivencial, ¿vale? Por ejemplo, con cierta frecuencia se puede observar cuando uno asiste a otras vivencias, aquí diré el pecado, pero no los pecadores, y recuerdo una vivencia hermosísima en la que yo estaba, en la que ya estábamos llorando, era una vivencia de trabajo con el tema de masculino y femenino profundo,
Los hombres habíamos llorado, las mujeres habían llorado y de repente una de las didactas nos hace sentar en el suelo y nos empieza a dar una charla sobre conceptos de masculino y femenino teóricos. Nos rompió toda la vivencia. Salimos de vivencia. Salimos allí de vivencia. Entonces, en primer lugar, comprender realmente cuál es el sentido de la consigna. La consigna tiene que, para mí, cumplir dos objetivos. El uno es obvio, pero no siempre lo cuidamos, que es que el alumnado tenga muy claro lo que le estamos pidiendo que haga. Todos saben que basta que un alumno no tenga claro lo que se le está pidiendo para que se active inmediatamente su sistema simpático, su cortisol, sobre todo en los grupos iniciantes, ya no digo. Le decimos, vamos a hacer esto, pero no lo explicamos claramente, o no explicamos cómo hacer el cambio de pareja, o no explicamos los diferentes protocolos cotidianos del encuentro afectivo. Y el alumno dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y se sale de la vivencia, ¿vale? En el momento adecuado para colocar la consigna, el cómo lograr que con las menores palabras posibles el alumnado tenga muy claro qué se le está pidiendo y cuál es la propuesta. La coherencia entre consigna y mostración, que no siempre se da. No siempre se da, ¿ok? Y luego también, sobre todo, la otra parte, que es la parte poética. Rolando nos colocó la importancia de que nuestras consignas sean poéticas. Y ahora hablaremos de ello. ¿Qué quiere decir una consigna poética? Es una consigna que en sí misma deflagra. No vamos a deflagrar desde los argumentos. Los argumentos dan confianza. Cuando uno le explicamos este ejercicio, te va a facilitar el trabajar con la confianza. Es súper importante. Pero si luego logramos una pincelada, y escuchen lo que digo, pincelada, no un poema largo, no un discurso teórico, no una conferencia, una pincelada específica que le conmueva. La potencia de nuestra propuesta aumenta inmediatamente. Y me detengo en el verbo, ya que estamos hablando palabras, me detengo en el verbo conmover. Conmover implica que genera movimiento. Entonces la consigna debe ser conmovedora, generar movimiento. Todos hemos asistido a sesiones en que de repente una consigna determinada, quizá una única frase, ha entrado en nosotros como un cuchillo hasta el fondo y ha movido un resorte profundo dentro de nosotros. Esto, por ejemplo, cuando uno facilita desafíos de Minotauro es brutal. Te das cuenta cómo ese planteamiento al desafiante con una mirada y con una consigna poética profunda le lleva realmente a la situación de ceremonia que se le está planteando. Y ahora, la clave, lógicamente, que me dicen algunas personas, pero mira, Juanra, yo ni me gusta la poesía, ni sé escribir poesía. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, ¿cómo mejoramos la poética de nuestra consigna? Pues se lo tengo que decir, siendo poetas o poetisas. ¿Qué es ser poeta o poetisa? No es escribir poesía. Eso es una consecuencia. Ser poeta o poetisa es vivir la vida de forma mágica. Es estar abierto a la maravilla de cada instante. Cuando cualquier poeta utiliza una metáfora que nos asombra, sea la que sea. Hay un poeta español, por ejemplo, que definió al árbol ciprés como enhiesto surtidor de sombra y sueño. Ese poeta vio primero a ese surtidor de agua elevado, de sombra y sueño. Lo vio sentado en un monasterio en concreto español, observando ese ciprés. Probablemente había otras personas que estaban allí. Alguien me diría, bueno, pero es que luego utilizó unas palabras muy hermosas. Cierto, pero el primer paso es que estuvo y vio.
El primer paso de un poeta es una cierta videncia. Es la capacidad de estar abierto a ver la vida. Por supuesto que hay poetas intelectuales, que sus poemas surgen de múltiples lecturas, análisis, etc. Pero yo estoy hablando de poesía. Al menos la poesía que a mí me gusta y me conmueve. La poesía que escribía Rolando, que es visceral, que nace del alma y del cuerpo, de esa unidad que somos. Entonces, mi primera invitación es que todos los que ustedes que están escuchándome digan, yo es que no soy poeta, se están engañando. Todos lo han sido ya, de pequeños. Cuando eran niños y niñas eran auténticos poetas y veían de repente un caracol posado en una hoja de una planta y decían, ¡wow! ¡Qué bonito es, mamá! Y se podían quedar embobados mirándolo. El escribir poesía es simplemente ese embobamiento, ese ensimismamiento, conectarlo a palabras. Y conectarlo a palabras sin la represión creativa que a todos nos hicieron de pequeños. ¿Qué les pasa cuando llega una persona a sus grupos y le dice, no sé si me va a gustar biodanza porque es que yo no sé bailar? ¿Qué le dicen? Le dice, bueno, si no sabes bailar, entonces aquí no estás. ¿Qué le dice? Seguramente le dice, no, sea claro que sabes danzar, porque es diferente lo que te propongo. Yo te propongo que aquí lo experimentes, te vayas expresando libremente, conectes con tu movimiento natural, descubras que sí que sabes danzar. Y aquí les tengo que decir lo mismo a ustedes. Sí saben escribir poesía. Lo que pasa es que todavía no lo saben, todavía no lo reconocen en sí. ¿Qué necesitan para ello? Primero, quitarse a esa maestra o ese maestro familiar que cuando escribieron una poesía infantil, seguramente hermosa, seguramente disparatada, porque los niños escriben poesías disparatadas, ¿eh? Porque juegan a escribir, porque recuerden que el origen de la creatividad es el juego. Si hablamos de pintura, es esencial dejar a los niños jugar con los colores libremente. Cuando una maestra le dice a un niño, perdona, has pintado el tejado de verde, los tejados son rojos. Está castrando su creatividad. ¿Por qué no se lo dice Van Gogh, que pinta tejados verdes, morados o del color que le apetece? ¿Eh? Es decir, el arte, la creatividad, es precisamente la libertad creativa. Todos nosotros tenemos eso inoculado aquí, o casi todos, ¿vale? No sé escribir, eso es algo muy complicado. Alguna vez se rieron de mí de algo que escribí. Es muy frecuente, por ejemplo, que muchos de nosotros escribamos poesías en la adolescencia con auténtica pasión, que no le contamos a nadie, si quizá alguna amiga o amigo íntimo, y que de mayor nos avergonzamos. Y sin embargo eran muy sinceras, nacían del corazón. Ese es el camino, o sea, el camino para transitar en la mejora de la consigna poética es en primer lugar sacudirse eso de que no eres poeta y empezar a jugar. Hay cosas que nos pueden ayudar. Lo primero, leer poesía. Leer poesía. ¿Cuántos de ustedes leen, al menos de vez en cuando, poesía? Es lo mejor que hay, es lo más sencillo, es la fuente. Un buen poeta, una buena poetisa, un buen libro de poesía, leído como hay que leer poesía. Cuando yo leo una novela, ustedes, me leo la novela y me tiro una hora leyendo por el argumento. Maravilloso. Pero pues, poesía, leer una hora de poesía, yo no le veo sentido. Mi recomendación es que busquen algún libro de poesía que les atraiga, lo tengan cerca en su casa y simplemente de vez en cuando, al menos un momento al día si es posible, lean 4 o 5 versos, 10 quizá, y dejen que dancen en ustedes. A la poesía hay que dejarla danzar dentro, no hay que analizarla, hay que dejar que dance, que vibre dentro de uno. Ese es el primer paso. Después, empezar a experimentar. Sin duda que hay aprendizajes. Yo aquí no me da tiempo a darlos, ¿ok?
porque una de las labores que hacemos, por ejemplo, los talleres que trabajo en escuelas, es deconstruir el lenguaje. Esto está muy de moda, ¿eh? Yo estoy siguiendo mucho, por ejemplo, las nuevas las nuevas prácticas psicológicas de construcción del ego, que son muy interesantes. Deconstruir el lenguaje implica desmontar un poco. En los talleres que hago juegos que obligan a las personas a no seguir los patrones establecidos. ¿Saben por qué? Porque si yo hiciera un taller de poética, de biodanza, en el que no hiciera esto, me voy a encontrar con consignas poéticas lineales y con poemas lineales, con palabras manidas, con palabras tópicas, corazón, amor, amanecer. Cuando gastamos demasiado las palabras, ¿vale? Pierden sentido. Había un poeta inglés, Lord Byron, que decía, el primer poeta que escribió que, que cantó la hermosura de una rosa era un genio. Dice, el segundo era un seguidor. Dice, a partir de ahí todos han sido unos vagos y unos perezosos. ¿Mm? Es una provocación, obviamente, no quiere decir que yo no pueda cantar a la belleza de una rosa. Pero si lo que hago es utilizar tópicos manidos, ¿vale? Pierdo capacidad. Es muy frecuente que al principio en la facilitación recurramos a los versos de Rolando en la parte poética, y está perfecto, ¿eh? Pero claro, si siempre digo en la ronda todos somos uno, o en el girasol de armonía todos somos uno, la primera vez tiene éxito, la segunda vez impacta un poco, y a partir de un momento ya el grupo la recibe como... a mí me pasa cuando por algún motivo de compromiso social voy a misa, y escucho las mismas oraciones que escucho desde años, escuchado años de pequeño, ya no te dicen nada. Entonces hay que ser creativos, hay que buscar esa creatividad, ¿m? Y experimentar. Yo les invito profundamente a confiar en ustedes y a buscar esa experimentación. La clave para ello, y con esto voy a ir terminando un poco, es la metáfora. El camino de la poesía es la metáfora. La metáfora que viene del cuerpo es darle a la palabra vista, colores, formas, darle del tacto texturas, darle del olfato perfumes, darle del oído sonidos y aportarle de cada uno de los sentidos expresiones que conecten con la existencia de las personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo del propio Rolando. Rolando hay un momento en el que menciona la imagen de un alga en las danzas de fluidez. Una alga que está en el suelo del mar y que la marea y las olas del mar la van moviendo. Eso es maravilloso. No sé si se dan cuenta. ¿Cuántas personas les ha ayudado esa imagen? Han comprendido la fluidez cuando recuerdan, tienen algún recuerdo de infancia, de nadar en el río o en el mar y ver las algas moviéndose. Ah, esto es la fluidez, ¿eh? Entonces, el uso de imágenes es maravilloso para biodanza. Ojo, no caigan en el error de pedirle a sus alumnos que hagan visualizaciones en los ejercicios. En este ejercicio vamos a imaginar esto. No, eso sería equivocarnos metodológicamente. Pero sí en la consigna, evocar alguna imagen que detone en ellos un recuerdo corporal. Buscar esas metáforas es magnífico y también les va a ayudar mucho en ese proceso. Querría darles muchas más cosas, querría abrir muchas cuestiones que son muy, muy interesantes. Quiero dejar un último apunte, simplemente a la responsabilidad ética en el uso de la palabra, ¿vale? Proyectamos ante los alumnos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, tantas expectativas que nuestra palabra debe ser una palabra honesta, una palabra que no nos atribuya a nosotros cualidades especiales y diferentes a nuestro rol de facilitar, que no nos envanezca ante los demás, las personas que quizás nos resulta fácil hablar bien, o cuando ya tenemos mucha experiencia de facilitadores, a veces nos enamoramos de nuestra propia voz y nos encanta hablar al grupo. Y hay que estar también vigilantes en eso.
Y una palabra ética, justa, coherente, que les haga sentir con claridad que el proceso les pertenece, que el valor del grupo y que su vivencia es suya. Esa es la mejor poema que podemos hacer. Cuando tenemos ese ejercicio, por ejemplo, que se usa en biodanza de creatividad, el poema eres tú, esa sería la conclusión con la que yo querría decirles. El poema son ustedes y cada uno de sus alumnos, ¿ok? Me abro ahora todas las preguntas que quieran hacer. No quiero extenderme mucho más. Venga, ¿quién quiere intervenir? Bueno, está abierto el espacio para que... Yo te tengo una pregunta, Juanra, pero quiero Venga, dale. ceder el espacio a ver si nos da chance. A ver quién tiene una pregunta por allí. Abre su micrófono, tiene la palabra. Creo que todos quedamos extasiados. Bu- Estamos todos procesando y metabolizando tus palabras. Quiero agradecerte primero, hermoso, lo que planteaste, maravilloso, y creo que hay que hacer mucho hincapié. Y me encantaría tener esa bibliografía del libro, dónde se puede conseguir o cómo es para... Soy de Argentina. ¿En Argentina está? Papel no. Voy a intentar que esté para el Congreso Mundial, ¿ok? No, Perfecto. no sé si lo voy a conseguir. Lo Ajá. tienen en formato electrónico en Amazon. Y he estado viendo esta mañana, entra como si trae de diferentes países que está, ¿ok? A un valor económico, asequible, en formato electrónico, eso sí, en Amazon. Buscan simplemente el libro es el octavo poder, ¿ok? Y pues Ajá. meten el octavo poder libro en Amazon y les va a salir y ahí lo tienen disponible. Gracias, Juanra. ¿Otra pregunta? Bueno, yo voy a aprovechar de hacer la mía entonces. Dale, dale. Juanra, comentabas al comienzo que ese poder de la palabra está otorgado inicialmente al facilitador, que a Sí. través de su consigna, de esa historia, de esas metáforas, pues va llevando al grupo a un espacio de transformación. Sin embargo, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el proceso de alquimia que ocurre luego de esas experiencias o de un grupo? Porque el grupo, en ese espacio que también tiene de palabra, que es el relato de vivencia, también el participante transforma su diálogo, transforma su verbo, y creo que eso es algo, es una de las experiencias que nosotros como facilitadores disfrutamos del proceso del participante. ¿Cómo ves tú esa alquimia? ¿Cómo se produce? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Y hay tanto para hablar allí. Es un capítulo fascinante, ¿ok? El tema de la construcción del relato grupal es, para mí, efectivamente, es otra de las alquimias que hacemos. El lograr que ese relato realmente, perdonen que insista, llegue a ser poético, ¿vale? Y se llega. No insistiendo al grupo que sea poético, sino primero desde tu ejemplo, desde el ejemplo del facilitador. Es decir, el grupo necesita sentir que al facilitador le interesa lo que hablan. Y no siempre lo hacemos. A veces estamos con las prisas, con ay, que el equipo de música no lo preparé, que esto, que esta persona no llegó, y han venido pocos, hoy han venido muchos. Y necesitamos realmente darle valor a ese espacio del relato. Sentarnos con el grupo, generar un espacio afectivo donde toda palabra es bienvenida, donde nuestra única corrección es cuando una persona salta estos protocolos que tenemos en biodanza de cuidado, de hablar en primera persona, de no criticar al otro, etcétera, de no intelectualizar el mensaje, ¿no? Y también interviene cuando él interviene introduciendo ese apartado. También les digo que eh, otras técnicas nos aportan cuestiones interesantes para los relatos de vivencia. Por ejemplo, a veces me he encontrado con grupos absolutamente resistentes a hablar. Abres el tour, sobre todo iniciantes, obviamente. Abres el tema, bueno, vamos a compartir, empiezan a mirar al suelo, a hacerse así, a mirar al otro, nadie habla. Le llame a alguien por compromiso, pero se ve forzado, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que a veces podemos usar algunas técnicas que sin romper esa metodología del protocolo de relato, sí permiten ir activando al grupo. Por ejemplo,
A veces lo que hago es decirle que se pongan en parejas, ¿eh? Y cada uno le cuente al otro, pues desde simplemente por qué he venido hoy a biodanza, o bien de la vivencia anterior, qué es lo que más me gustó. Entonces, el hecho de que los pone en pareja les quita el miedo a la timidez de hablar en público. En cierta medida les estás obligando a hablar, ¿vale? Y a escuchar al otro. Y luego eso se comparte, ¿vale? Se comparte con el grupo. Hay distintas dinámicas. O sea, cuando se encuentren con grupos resistentes al principio al relato de vivencia, ¿vale? Es bueno que no se convierta en un mal trago, algo que tenemos que hacer por obligación, que el grupo 7, bueno, ahora viene el pesado este de Juanra con el relato de vivencia, a ver si acaba ya, que yo lo que quiero es vivenciar. Entonces, al principio conviene a veces utilizar algunas dinámicas de animación sociocultural, así dicho, del habla, de la conversa, para incentivarles a hablar. Y luego poco a poco ir primando aquellas intervenciones que se hagan desde el corazón. Hacer énfasis ahí en la escucha de maravillosa intervención. Y no importa la forma en lo que haya hecho. Es más poético que un alumno diga, perdone que no me sé expresar muy bien, pero la vivencia del otro día me dejó conmovido hasta el alma. No puedo expresar en palabras lo que sentí. Eso es poesía. A que llegue alguien después y diga, bueno, la vivencia del otro día me recuerda una experiencia que tuve que conecta con los arquetipos maravillosos de la Venus, que se expresa con toda su belleza, con ese cuadro de Botticelli que refleja la sutil belleza de... Está hablando desde aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, con paciencia, sí, pero ¿qué sentiste? Y en cambio al otro decirle, maravilloso, maravilloso. Para que el alumnado perciba que cuando va a hablar con la emoción, no solamente es aceptado, sino que realmente está reforzado, ¿eh? No estoy hablando, cuando digo de que fomentar que el relato sea poético, de corregir el lenguaje, de buscar un estilismo, sino buscar ese concepto del milagro, ¿eh? Tenemos un pedido de Mónica. Mónica, Juanra, bueno, un placer hola, escucharte. lo mismo. Um, Tú has hablado mucho de la palabra hablada desde el facilitador y de esa Sí, poesía necesaria que creo que tenemos que tener en nuestro cotidiano. Pero ¿cómo ves tú esa poesía que también trae cada uno de los participantes, ¿no? Cómo poder ir tejiendo también esa, porque por lo menos en mi experiencia, en ese relato de intimidad verbal, suelo ir tomando pinceladas, como dices tú, para sentir ese vínculo también del que llega, del participante, y con eso también desarrollar la curva. Muchas veces llevo una curva con una propuesta, bueno, por supuesto los ejercicios, pero voy tomando de esas frases, de esos sentires que traen los participantes para entonces llevarlos a la vivencia. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? Nada, es que lo hago también y que es algo fantástico y maravilloso. Es realmente, primero, cuando tú en una consigna dices, como comentaba nuestro compañero al principio, antes de la vivencia, ¿eh? Y mencionas esa expresión que utilizó, esa persona de repente se ha sentido escuchada. El grupo siente que lo que dice el grupo es validado y valorado por su facilitador y además se integra en la vivencia maravillosamente. Pero incluso aprovecho la expresión que has dicho, la poética que trae cada cual. Mm, Cada persona que llega a la sala es también un creador por y eso. aporta al grupo. Entonces, tener esa receptividad. Cuando un facilitadora, y esto es una cuestión ética importante, por la rutina de que ya vaya mucho tiempo facilitando, le sale bien, sus grupos van bien, empieza a sentir, a creer que lo que sucede en la sala es exclusivamente atribución suya, está equivocando el camino. Está perdiendo la brújula de realmente lo que es facilitar. Por supuesto que tenemos la responsabilidad de facilitar cada vez mejor. Por supuesto que los años de experiencia, las formaciones continuas que hacemos, extensiones, nos van cada vez capacitando más para ser mejores facilitadores. Pero recuerden que uno de los poderes era el poder del grupo.
y el grupo tiene sus propias dinámicas. Y hay una diferencia esencial en facilitadores que cuidan, respetan y potencian la dinámica del grupo a facilitadores que quieren que el grupo se adapte a su dinámica exclusivamente. Es una labor realmente de alquimia, Mónica, y aprecio mucho que esta aportación porque es así. No sentir ninguno de los pasos de la vivencia como un trámite, bueno, ahora viene el relato, ahora tal, sino que todo se va integrando. La parte de teoría inicial que doy va a ir vinculada a las consignas. Cuando damos talleres, por ejemplo, algunas personas que asisten a mis talleres me dicen, vale, decía que una cosa que se valora mucho en talleres o maratones que yo doy, me dicen, es que veo que en la vivencia está presente la teoría que has dado. Es decir, no podemos separar, por ejemplo, esos compartimientos, sea en una maratona de biodanza, sea en un taller, sea en una misma vivencia. Que haya una parte de teoría y luego la vivencia parece que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes de teoría. Debe ser un todo, un integrado. Muchas gracias. Y Omar tiene una palabra pedida. Sí, quería saber tu mirada acerca de esto. Hay un elemento del lenguaje del que uno no habla así muy expresamente, que es la escucha. Cuando nosotros, es un elemento para mí primordial de dominar como facilitador. En mi experiencia particular, eso me ha ayudado mucho a identificar inclusive patologías que no son muy evidentes y con lo que tú escuchas y cómo lo dice la gente puede identificar cosas. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú acerca de eso? Pues mira, te voy a compartir algo que no es mío, que me ha brotado ahora mismo. Recientemente en un viaje que hice a la selva lacandona, conviví con una familia lacandona y me impresionó profundamente su forma de conversar. Nunca responden inmediatamente. Dicen algo y siempre hay un silencio. La persona que escucha no dice como hacemos nosotros, que incluso interrumpimos al que habla o cuando está hablando ya estamos pensando lo que vamos a decir. Ellos escuchan la frase, la sienten y un rato después, a veces minutos, qué interesante, pero quizás, y hacen su aportación. De una reflexión que realmente la escucha es esencial y no siempre escuchamos a nuestros alumnos. No me refiero solo a la escucha de las palabras, a la escucha de su cuerpo, a la escucha de cómo llegan, de sus intereses o de sus cuestiones. Y aprovecho únicamente para decirles que hay personas que le llaman la atención que en este libro que he mencionado dedico 2 capítulos completos al silencio. Igual que en la música, el silencio es valioso también. El hecho de que haya un espacio sonoro entre una nota y otra es también música. El silencio, el uso del silencio en la vivencia, en las consignas, por un lado como recurso técnico, y ahí voy a otro, y el silencio interior que logremos generar en nosotros mismos y en el grupo es súper valioso. Si yo estoy en mí, estoy en el momento presente, entregado al instante que estoy viviendo, en un cierto silencio mental, mis vivencias son otras. Y lo digo por mí mismo. Cuando estoy agitado, con problemas de esto, del otro, tal, igual, yo siento que mis vivencias pierden calidad. En cambio, cuando logro por mi trabajo personal estar centrado en la vivencia, estar allí, en el momento presente, viendo lo que sucede, el grupo, sin más preocupación, estando allí con toda mi atención, yo mismo en el flujo vivencial, wow. O sea, siento que la vivencia se potencia, siento que de repente el grupo necesita un cambio y tengo claro, sin necesidad de pensar, no hace falta esto ahora. Entonces, el trabajo con el silencio, que va muy vinculado a lo que planteabas de la escucha, esa es una lección personal que uno hace, pero que implica un esfuerzo personal, ¿vale? A veces también el uso de otros trabajos, meditación o trabajos de atención plena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una recomendación a nivel personal que les hago absolutamente. El preguntarte eso, ¿no? Cómo empezaba la intervención y con ella voy a acabar. Cuando yo hablo ante mi grupo, cuando facilito, ¿quién está allí? ¿Quién soy?
Yo me lo hago a veces. ¿Quién estás siendo, Juanra, en este momento? ¿Estás siendo el personaje, el que se supone que debes ser, o estás siendo tú? Bueno, muchas gracias, Juanra. Qué Gracias. valiosos tus aportes, qué valioso todo lo que nos has entregado el día de hoy. Bueno, nosotros con esta inauguración siento que estamos siendo bendecidos. Ha sido un regalo maravilloso. No sé si quieres cerrar con algún mensaje en general, para entonces abrir micrófonos y que todos tengan la oportunidad de expresar su gratitud para contigo. Hay un poeta español, Hierro, que tenía un verso que voy a simplemente decir, decía: poesía para todos, poesía necesaria como el pan de cada día. Así que coman pan y también degusten poesía. Muchas gracias, Juanra. Bueno, vamos Un a abrazo, cerrarle. un gran abrazo a todos y a todas. Gracias, bellísimo. Pueden abrir sus micrófonos. Vamos a dejarnos escuchar ahora. Gracias también para las organizadoras. De Sin verdad, duda. excelente, Gracias. excelente todo lo que están proponiendo. Muchísimas gracias. Gratitud y Una abrazo gran a cada inicio. uno, cada una. Ay, Gracias, Juanra, y gracias a todos. Me encantó. Gracias a la gracias. directiva de ABEFABI, gracias Juanra, un placer volverte a ver por aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Juan, vamos entonces a gracias cerrar. por tu dulzura y por tu ternura. Cerrar.